días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones del área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, para el día de hoy vamos a desarrollar el tema que corresponde a la comunicación. En este caso vamos a hablar sobre su definición, los elementos y su clasificación. Nuestro propósito de sesión para hoy es que tú diferencies los distintos tipos de comunicación, además que identifiques los elementos que participan en el proceso comunicativo. Empecemos entonces. ¿Qué es la comunicación? La comunicación resulta ser un proceso que transfiere información de una fuente a un destino. Ya desde la época de los griegos se analizaba cómo se daba este proceso. Según la retórica de Aristóteles, son tres los elementos fundamentales, básicos en el acto comunicativo. Tienes el orador, el discurso y el auditorio, los que fueron traducidos por Karl Buller como el emisor, que equivale al orador, el mensaje, que equivale al discurso, y el receptor, que equivale al auditorio. Sin embargo, la lingüística moderna reconoce actualmente 7 elementos comunicativos, todos con igual relevancia, todos tienen la misma importancia. ¿Cuáles son esos 7 elementos? Estamos hablando de el emisor, el código, el mensaje, el referente, el canal, el receptor y la situación o también llamada contexto. Como bien te decía, actualmente hablamos de 7 elementos que van a participar dentro del proceso comunicativo. El primero de ellos viene a ser el emisor. Al emisor también lo puedes llamar encodificador, fuente o codificador. El emisor tiene que producir 3 momentos para que pueda comunicar. El primero de ellos es el psíquico. ¿A qué se refiere con el momento o la fase psíquica? Es cuando el emisor codifica o encodifica el mensaje. Quiere decir que estructura, arma su mensaje dentro de su cerebro, dándole coherencia lineal para que lo pueda comunicar. Es decir, primero lo piensa. La primera fase es psíquica porque no lo podemos ver, ¿no? Luego viene la fase fisiológica. ¿Qué ocurre en la fase fisiológica? El cerebro envía pequeños impulsos nerviosos a los órganos de fonación para que puedan producir el habla. ¿Ya? A eso se le llama la fase fisiológica, donde los órganos se activan para poder producir el mensaje. Y la última viene a ser la fase física. ¿A qué se refiere con la fase física? Cuando ya el mensaje puede ser percibido de forma externa, se vuelve real. Ya puede ser mediante el habla, escrita o también puede ser oral. Todo va a empezar con un estímulo extralingüístico, es decir, todo empieza a partir de la intención comunicativa que vaya a tener el emisor. El mensaje viaja hacia el receptor, pero también es recogido por el propio emisor, produciéndose el famoso proceso de retroalimentación o feedback, ¿no? Es decir, el propio emisor a la hora de producir su mensaje se va dando cuenta si es que lo está haciendo de manera correcta para que el receptor lo pueda entender. De ser la situación, si él se da cuenta, si el emisor se da cuenta de que el mensaje no está llegando correctamente, entonces va a tener que repetir ese dato, va a tener que repetir esa información, a lo que llamamos redundancia dentro del proceso comunicativo. Ahora bien, también vamos a tener el código. ¿Qué es el código? Es la lengua común a emisor y receptor. Es decir, el código va a ser cualquier lengua del mundo, ¿no? Que se vaya a utilizar: el español, el inglés, el chino, el japonés, el francés, el danés, el alemán, el coreano, el quechua, etc. Pero también el código puede estar formado por signos no verbales, es decir, puede ser de manera gestual, puedes utilizar gestos,
mímicas, ¿no? También se puede utilizar el paralenguaje, los sonidos como el tono, la velocidad, el volumen, incluso un código cromático, porque también los colores funcionan como un código, ¿no? Y el ejemplo claro es un semáforo, que nos permite la comunicación y cada uno de los colores que lo conforman tienden a conformar todo un mensaje. Ahora, también vamos a tener como un elemento fundamental al mensaje, ¿no? ¿Y qué es el mensaje? Es la información que queremos transferir y es de naturaleza abstracta porque te decía que primero hay que armarlo en el cerebro. Un ejemplo de mensaje puede ser cuando el presidente de la República da un mensaje televisivo a la nación respecto a la necesidad de permanecer en casa mientras se controla la expansión del COVID-19. ¿Cuál es el mensaje? Permanece en tu casa mientras controlamos la expansión del COVID-19. O en el caso, por ejemplo, en que el Papa da un mensaje de fe a todo el mundo católico para enfrentar la pandemia. ¿Cuál es el mensaje? Que tengamos fe para enfrentar la pandemia. En el caso de una empresa que manda un mensaje de felicitación al empleado del mes por medio de una nota, ¿no? ¿Cuál viene a ser el mensaje? La felicitación al empleado del mes, ¿no? O cuando tengo, por ejemplo, una maestra que envía un mensaje a los padres de familia a través de la red para que sus hijos usen las TICs a favor de su preparación preuniversitaria, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que sus hijos puedan usar las TICs para prepararse. Ahora, vamos a tener también al referente. ¿Qué es el referente? Viene a ser la realidad o el tema de la conversación dentro de este mensaje, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en el mensaje, esta mesa está vieja, yo diré, ¿y de qué te estoy hablando? ¿Cuál es el tema? ¿No? Y tu respuesta obviamente será, me estás hablando de la mesa, y ese viene a ser mi referente. Si te digo, resuelve tu tarea, ¿de qué te estoy hablando? De la tarea, entonces ese viene a ser mi referente, es mi tema. Durante el examen de lengua española, Juan le pasa una nota de papel a su compañera, la cual dice, dame la respuesta de la segunda pregunta, por favor. ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el tema del mensaje? ¿De qué están hablando? Obviamente es la respuesta, ¿no? La respuesta desconocida. O por ejemplo, Fabiana le dice a su amiga Diane por teléfono, quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños el sábado a las 10. ¿De qué están hablando? De la fiesta de cumpleaños, ¿cierto? Entonces ese viene a ser mi referente. Ahora, también vamos a tener el otro elemento llamado canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico por donde va a viajar el mensaje del emisor al receptor. Por ejemplo, el alcalde usó la pared como canal para informar a los vecinos sobre la prohibición de echar basura a la vía pública, so pena de multa. Entonces yo te pregunto, ¿qué medio físico ha utilizado para que el mensaje llegue al receptor? Medio físico, palpable. Viene a ser, obviamente, la pared, ¿no? La pared es usada como un canal. Si yo te digo, por ejemplo, mi jefa me comunicó a través del teléfono las medidas que adoptará la empresa para impartir las clases a su población estudiantil, entonces mi canal será el teléfono. No es el medio físico que se utiliza para que el mensaje pueda viajar. Recibí una notificación de la SUNAT, la cual usó papel membretado. ¿Cuál es el medio? El papel. El papel es el que está llevando el mensaje. Me estrechó la mano fuertemente. ¿Cuál es el medio físico? La mano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sigamos. El receptor viene a ser el que se llama decodificador, descodificador o también destino. En este caso hay que tener en cuenta que el receptor tiene las mismas fases de comunicación, pero resulta a la inversa. Es decir, si el emisor primero
pasa por su fase psíquica. Primero piensa, arma el mensaje, codifica el mensaje. Luego va a su fase fisiológica, donde los órganos se activan para producir el mensaje. Y después pasamos a la fase física, donde ya el mensaje es real. El receptor lo hace al revés, porque primero recibe el mensaje que es físico, ¿no? Y una vez que lo ha recibido, nuestros órganos empiezan a procesar la información y eso ya viene a ser fisiológico. Y cuando la información ya es comprendida, entendida, descifrada o decodificada, entonces se convierte ya en una fase psíquica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ambos van a tener las mismas fases, sino que la producción va a ser a la inversa. La descodificación que realiza el receptor viene a ser la interpretación del mensaje. ¿Ya? ¿Cómo entiende el mensaje? Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces para que pueda comprender el mensaje es muy importante este elemento llamado situación o contexto. ¿Qué es la situación o el contexto? Son las circunstancias de tiempo y de espacio que van a estar incluidas dentro del proceso comunicativo. La finalidad o el propósito del emisor puede ser variado y diferente. Así, por ejemplo, podemos determinar que puede pretender a veces informar, persuadir, disculpar, contar, etc. Para poder conocer si dicho instante comunicativo, el momento en que se produce la comunicación entre ambas partes, va por un buen término y es del agrado de las mismas, habrá que fijarse en aspectos tales como la proximidad o lejanía física existente entre ellas. No obstante, también el tono con el que estén hablando, las posturas que adopten, las miradas que intercambien, los gestos, los silencios, todo eso va a estar incluido dentro de la situación o contexto, además del lugar donde se vayan a ubicar y el espacio donde estén. Ahora, básicamente nosotros tenemos dos tipos de comunicación. El primero de ellos es el no humano. Y el otro viene a ser el humano. Cuando se dice que la comunicación es no humana, cuando es producida, obviamente, por seres vivos como los animales y las plantas, ¿ya? A través de señales enviadas por la naturaleza. Debemos tener en cuenta que la comunicación que realizan estos seres vivos siempre se da por un instinto, ¿no? Un instinto de sobrevivencia, de reproducción. Incluso la naturaleza, ¿no? Muchas veces también nos puede producir una comunicación no humana. El hecho de que uno vea el cielo lleno de nubes oscuras nos da a entender de que pronto lloverá. Es un tipo de comunicación, ¿no? En el caso de los animales que empiezan a olerse, en el caso de los perros, ¿no? Este tipo de comunicación se da por instinto. A diferencia de los seres humanos, y ese es el otro tipo de comunicación, donde vamos a hacer uso de signos convencionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener la comunicación humana no verbal, donde no vamos a utilizar palabras, sino más bien vamos a usar gestos, colores, olores, sabores, mímica, señales, etcétera, ¿no? Y dentro de la comunicación humana también tenemos a la comunicación verbal o lingüística, donde vamos a utilizar las palabras. Hay que tener en cuenta que la comunicación verbal puede ser oral, hablada, o también puedes utilizar la palabra o los signos lingüísticos de manera escrita. Leer un libro, leer un periódico viene a ser un tipo de comunicación verbal, pero viene a ser verbal escrito o también llamado visuográfico. Ya el hecho de hablar por teléfono, presenciar una clase, etcétera, es un tipo de comunicación verbal, pero oral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a las clases de comunicación que tenemos. En nuestro idioma tenemos 15 clases de comunicación, teniendo en cuenta varios aspectos. Así es que vamos a pasar
a la explicación de cada uno de ellos.